de los gringos y ponerlos en su lugar también, hablarle al presidente americano como se le debe hablar a un presidente. Ser animal a veces es algo que en un comparativo a los humanos nos molesta, pero a veces los humanos hacen más daño con su boca, con el veneno de su boca. Entonces el presidente Trump creo que es algo de eso. Y tenemos que ver hacia otras partes. Fuera de Estados Unidos nosotros tenemos que trabajar mucho en Asia, India, Corea, Japón y Sudamérica sobre todo, y hacer el Tratado de Libre Comercio entre los mismos mexicanos, norte de México, sur de México. Y eso va a potenciar mucho las cosas que los mexicanos quieren de nosotros. Muchas gracias, candidato Rodríguez Calderón. Su turno. Sostengo que la mejor política exterior es la interior, que si nos amenazan con construir muros, con militarizar la frontera, con perseguir a nuestros paisanos, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra economía, que haya trabajo en México para que la gente no tenga necesidad de emigrar. Nosotros vamos a apoyar a los migrantes porque van a buscarse la vida a Estados Unidos, no van por gusto. Y estamos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio y debemos de aprovechar la relación con Estados Unidos, una relación de amistad y de respeto mutuo. Eso es lo que yo propongo. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Anaya, Luis Ángel quiere aumentar la exportación mexicana a fin de reducir el impacto económico por la dependencia al TLC. Luis Ángel, muchas gracias por tu pregunta. Creo que esa es una pregunta clave. Por un lado, por supuesto, diversificar, pero por otro tenemos que replantear la relación con Estados Unidos. No perdamos de vista que el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Dicen que en política no se cometen errores, se comete un error y lo demás son consecuencias. Fue un error histórico inaceptable haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, cuando el señor llevaba un año en plena campaña insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos. No se tomaron la molestia ni siquiera de leer los libros de Trump. Mira, su filosofía es clara: provocar al oponente. Si es débil, lo aplasto; si es fuerte, negocio. Cuando mi oponente es débil, lo aplasto. Y se ha dedicado a tratar de aplastarnos, no observar una ley de vida básica. ¿Quieres que el de enfrente te respete? Empieza por respetarte tú mismo. Yo voy a ser un presidente que sí actúe con dignidad y yo sí, Luis Ángel, voy a defender el interés nacional. Gracias, candidato. Candidato, para reorientar la exportación mexicana con el fin de reducir el impacto económico por la dependencia del TLC. Muy buenas noches, Yuridia León. Muchas felicidades al Santos. Luis Ángel, tenemos oportunidades en muchas partes del mundo y las vamos a aprovechar. Pero antes de hablar de comercio y de inversión, tenemos que hablar de respeto. El presidente Trump hace 4 días nos volvió a insultar. Y cada vez que nos insulta, nuestros migrantes y su vida y su dignidad corre peligro. En mi gobierno no vamos a permitir ningún acuerdo de ningún tipo, en ningún tema, que no esté basado en el respeto. No voy a permitir, bajo ninguna circunstancia, que se nos falte al respeto jamás. Ese es mi compromiso con ustedes. Muchas gracias. Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio no se entienden sin la presidencia de Donald Trump. En junio de 2015, cuando Donald Trump anunció su candidatura a la presidencia, le tomó 90 segundos, los conté, comenzar a agredir a México. Llamó a los inmigrantes mexicanos criminales, narcotraficantes, violadores, y desde entonces no ha parado. Ha lastimado y ofendido a millones de familias mexicanas aquí y allá. Usted ha dicho que va a convencer a Trump de moderarse y le va a pedir que nos respete. Yo le pregunto, ¿cómo se mide el respeto? Dígame un parámetro específico y medible con el que nos daremos cuenta de que Donald Trump nos está respetando en su gobierno y cómo conseguirlo concretamente, por favor. Con autoridad moral. El problema, León, es de que los gobernantes de México no han tenido autoridad moral y no se ha tenido, por lo mismo, autoridad política. En efecto, Donald Trump ha ofendido
al pueblo de México y ha ofendido al gobierno de México. Ha llegado a decir que el gobierno es corrupto. Fíjate lo que son las cosas. Tengo que aceptar que es cierto. Me duele mucho tener que aceptar de que el gobierno de México es corrupto. No permito que lo haga un gobierno extranjero, porque somos libres, somos independientes. Lo entiendo, pero le pido un parámetro medible para saber que nos están respetando. Un parámetro medible. Que haya honestidad. ¿De Estados Unidos a México? Que haya honestidad en México, que el gobierno de México sea honesto, que no seamos candil de la calle y oscuridad de la casa. Trump dice, me transaron los del gobierno de México. Y es mucho decir que se hayan transado a Trump en negocios que él ha querido emprender en México. Déjeme preguntarle Entonces, otra cosa, permítame. Es muy importante la honestidad. Lo entiendo. Déjeme preguntarle esto. Si usted decide dejar de importar maíz estadounidense, como ha dicho, fundamental para varios estados afines a Trump, y Trump responde anunciando medidas contra, digamos, los productores de aguacate mexicano, ¿qué va a hacer usted? Estamos hablando de cientos de miles de mexicanos que trabajan en el cultivo del aguacate. Por cierto, somos líderes mundiales. Si comienza una guerra comercial porque usted decide dejar de importar maíz estadounidense, ¿qué va a hacer? No va a haber guerra Concretamente. comercial. Vamos a entendernos, vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump. Con ¿Cómo? autoridad, con soberanía, lo que no han hecho los gobiernos mexicanos, que no tienen autoridad moral porque son gobiernos corruptos. Entonces vamos nosotros a cambiar las relaciones y Trump va a tener que aprender a respetarnos. Eso te lo puedo garantizar. Gracias, candidato López Obrador. Candidato Mir, la primera réplica de dos que tiene usted. Muchas gracias, León.